El enorme ejército selyúcida fue derrotado y Antioquía cayó en manos de los cristianos. En la ciudad donde aún eran visibles las huellas de la batalla, los príncipes y caballeros de la primera cruzada expresaron su profundo agradecimiento y celebraron con entusiasmo su salvación. Con la llegada del verano del año 1098, parecía que nada podía interponerse ya en su camino, pero apenas Antioquía y sus alrededores fueron limpiados de los últimos elementos selyúcidas, estalló una disputa entre los dos comandantes Bohemundo de Tarento y Raimundo conde de Tolosa. Bohemundo afirmó que él había sido responsable de la toma de la ciudad y de la mayoría de las victorias que la habían hecho posible, salvando al ejército cruzado de un destino espantoso. Pero Raimundo, comandante de la mayor fuerza militar y de rango superior a los demás príncipes, sostuvo que la ciudad debía permanecer para el emperador de Constantinopla, conforme al juramento que todos habían prestado al inicio de la peregrinación. Las relaciones se deterioraron hasta el punto de que las zonas ocupadas por las fuerzas de Bohemundo y Raimundo se asemejaban más a complejos fortificados en medio de una guerra civil que a aliados victoriosos a las puertas de una gran victoria. La cruzada, que había comenzado como una misión sagrada para unir los antiguos reinos del mundo cristiano, corría ahora el peligro de deslizarse hacia una matanza fratricida. Tras la caída de la ciudad y la derrota de Kerboja en medio del caos y la violencia, Raimundo estuvo presente para tomar la ciudadela rendida, pero su gobernador selyúcida rechazó su estandarte y aceptó en su lugar el de Bohemundo. Raimundo logró reunir a sus tropas en la puerta del puente y en el palacio del gobernador de la ciudad, además de la fortaleza de la Mahomerí fuera de la ciudad. Esta vasta extensión de terreno significaba que el camino hacia los puertos de San Simeón e Iskenderún quedaba ahora bajo el control de Raimundo, otorgándole un control efectivo sobre las líneas de suministro de la ciudad. Pero el control de Bohemundo sobre la imponente ciudadela de 1000 pies de altura alzada sobre la ciudad, casi entre las nubes, hacía que su posición fuera prácticamente inexpugnable. Y para consolidar aún más su situación, inició negociaciones independientes con potencias navales como Génova y Venecia para mantener abiertas las rutas de abastecimiento. Mientras continuaban las obras de restauración de Antioquía de sus iglesias y de su gran catedral, después de las incursiones de Yagis y Jan, el gobernador que la había defendido contra el asedio de los cruzados y había utilizado la casa sagrada como establo Hugo de Vermandois y Balduino de Henao, fueron enviados como emisarios a la corte de Constantinopla para conocer la postura del emperador sobre el destino de la ciudad. De igual modo, otra embajada fue enviada por mar a Roma para recibir la palabra del Papa Urbano II. Conscientes de que las respuestas a estas cartas tardarían en llegar, los príncipes cruzados se dispersaron y abandonaron la ciudad en busca de nuevas provisiones. Existía una necesidad urgente de reabastecer sus contingentes con caballos, además de reclutar nuevos seguidores. La mayoría de los peregrinos comunes permaneció en la ciudad, y el obispo guerrero Ademar de Lepuy asumió el cuidado de ellos. La situación tensa no mejoró cuando Raimundo intentó provocar una revuelta contra Bohemundo antes de partir hacia el valle del Orontes. Sin embargo, los disturbios no produjeron ningún resultado notable y el estancamiento continuó. Tanto Bohemundo y su sobrino Tancredo, como los hermanos Godofredo y Balduino de Bouillon, concentraron su atención en sus nuevas posesiones y llevaron a cabo operaciones de saqueo y control en regiones de Siria, Cilicia y la Alta Mesopotamia, que ahora se encontraban bajo su dominio. Fuera cual fuese el desenlace del conflicto entre Raimundo y Bohemundo por Antioquía Edesa y la provincia que la rodeaba, habían pasado ya al control de Balduino, quien pretendía reforzar su dominio sobre sus territorios actuales y expandirse hacia nuevos distritos. Muchos caballeros y peregrinos que habían empeñado sus propiedades en Europa y gastado por completo sus riquezas en la cruzada hasta ese momento, recurrieron a estas operaciones para reunir nuevos fondos y en la mayoría de los casos lograron gran éxito. La mayoría de las ciudades y pequeños asentamientos de la región llegó a la conclusión de que los cruzados habían vencido en su guerra contra los selyúcidas y comenzaron a ofrecer tierras y tributos voluntariamente. El destino del caballero Raimundo Pilet constituye una excepción destacada. Servía con Raimundo de Tolosa, pero partió con una fuerza armada desde el grueso principal de las tropas de su señor que se dirigían hacia el sur. La tropa de Pilet obtuvo una inmensa riqueza y muchas tierras en sus comienzos, pero un ataque imprudente y mal preparado contra la ciudad de Mahara provocó un contraataque lanzado por la guarnición selyúcida de la ciudad. Demasiado tarde, Pilet descubrió que los defensores eran restos del ejército de Alepo derrotado por Bohemundo en la batalla de Albara meses antes, y se vio obligado a retirarse con grandes pérdidas. Esta retirada no fue más que un presagio de algo aún peor, porque apenas los restos agotados de los invasores alcanzaron un lugar seguro,
La peste azotó la ciudad de Antioquía. Incluso Ademar de Lepuy, veterano guerrero y héroe de muchas batallas feroces, cayó víctima de la epidemia y murió. Muchos peregrinos perecieron en la ciudad, y la catástrofe se agravó con la llegada por mar de una columna de 1.500 soldados procedentes de Ratisbona, en Alemania, quienes enfermaron de inmediato de manera que toda aquella fuerza murió por completo. La peste tardó meses en remitir, pero cuando los jefes de la cruzada se reunieron en Antioquía a mediados de otoño para marchar hacia Jerusalén, todavía no existía acuerdo sobre el destino de la ciudad. Con la llegada de la última semana de noviembre, que anunciaba otro invierno duro y tormentoso, Raimundo de Tolosa decidió que no podía expulsar a Bohemundo por la fuerza, por lo que debía actuar por iniciativa propia y tomar la delantera. Después de haber ocupado la ciudad de Albara en septiembre anterior, avanzó ahora junto con Roberto de Flandes hacia Maarrat al-Numán, la misma ciudad cuya guarnición había derrotado a su comandante Raimundo Pilet y una presa valiosa tanto en lo material como en lo defensivo. La guarnición opuso una resistencia feroz, pero la experiencia de los cruzados en tácticas de asedio había alcanzado su punto culminante. Las fuerzas de Raimundo construyeron una torre desde la cual lanzaron proyectiles contra los defensores en la muralla, mientras al mismo tiempo se transportaban enormes rocas para rellenar el foso seco de la ciudad. Mientras todo esto continuaba sobre la superficie, los ingenieros excavaban túneles bajo las murallas para socavar sus cimientos y provocar su derrumbe. La región circundante fue despojada de árboles para fabricar escaleras lo bastante resistentes como para apoyar el asalto a las murallas. Pero antes de que comenzara el ataque final, una figura inesperada irrumpió en el campamento cruzado. Bohemundo de Tarento, que no estaba dispuesto a permitir que Raimundo se apoderara de la región y del botín de la ciudad, para sí solo había llegado para participar en el combate. En efecto, una vez iniciado el ataque final, la torre de Raimundo lanzó una gran acometida mientras Bohemundo y sus hombres comenzaban a escalar la muralla y a realizar la operación ya familiar de apoderarse de sus torres. En cuanto los cruzados penetraron dentro de las murallas, el saqueo de Mahara empeoró cuando Raimundo ordenó suspender las operaciones al caer la noche, y los soldados, quebrantando su juramento, comenzaron a saquear en la oscuridad. Cuando amaneció, y los caballeros que habían obedecido la orden de Raimundo vieron que habían perdido el mejor botín, su ira y su deseo de compensar el tiempo perdido desencadenaron una sangrienta matanza. Bohemundo y Raimundo se encontraban ahora ante una situación completamente inversa a la de Antioquía. Allí Raimundo poseía un control limitado pero importante sobre las murallas, torres y puertas, mientras Bohemundo dominaba la mayor parte de la ciudad. En Mahara, en cambio, Bohemundo controlaba las torres y Raimundo controlaba la mayor parte de la ciudad. Con la caída de Mahara en diciembre de 1098, Raimundo dejó una gran guarnición e intentó convocar un consejo para que la cruzada pudiera ponerse en marcha nuevamente. Sabía que no podía esperar conquistar Jerusalén solo con sus propias fuerzas y que necesitaría reconstruir la alianza de los fieles que había superado las defensas de Antioquía para avanzar hacia el sur. Sin embargo, los demás príncipes no tenían mucha confianza en sus aparentemente nobles ambiciones y estaban aún menos dispuestos a someterse a sus órdenes. La reunión de los dirigentes cruzados en Rugia terminó en un intercambio de sobornos. Raimundo ofreció miles de sólidos a los demás príncipes para que se unieran a él, pero Roberto de Normandía y Tancredo, sobrino de Bohemundo, y probablemente interesado en consolidar su propia influencia regional, fueron los únicos que aceptaron la oferta. Roberto de Flandes abandonó el campamento de Raimundo y acompañó a Bohemundo de regreso a Antioquía. Godofredo de Bouillon también permaneció aislado mientras su hermano Balduino se concentraba en su nuevo reino de Edesa. Raimundo regresó con su dominio afianzado, a pesar de la oposición de algunos a Mahara, al final de la primera semana de enero de 1099. Lo que le esperaba era una escena espantosa. Durante las semanas frías y hambrientas, su ejército, dentro de la ciudad, había sido incapaz de conseguir alimentos, y el hambre y la sed se habían extendido. Los cruzados ya conocían el hambre, pero en este caso los peregrinos más pobres recurrieron al canibalismo comiendo los cadáveres de sus enemigos que comenzaban a descomponerse. Así el regreso de Raimundo fue un acontecimiento funesto, y aquellos contingentes rebeldes comenzaron a sublevarse contra su autoridad cuando se anunció la fortificación de la ciudad. Ninguno de los cruzados quería permanecer más tiempo en un lugar maldito, teniendo Jerusalén tan cerca, por lo que comenzaron a demoler las fortificaciones de Mahara en un intento de hacer la ciudad indefendible. Raimundo comprendió que sus opciones eran muy limitadas, de modo que cambió de plan para anunciar a sus seguidores que en realidad marcharían hacia Jerusalén.
Esta decisión calmó a los amotinados y en los días siguientes Raimundo dirigió incursiones en la región circundante de Cafartab para alimentar a las multitudes hambrientas. Las ciudades y aldeas vecinas se sometieron a los cruzados después de que se difundieran historias de peregrinos desenterrando cadáveres musulmanes y comiéndolos. Casi ningún asentamiento aislado deseaba enfrentarse a aquellos monstruos o resistirles. Después de asegurar provisiones, Raimundo abandonó Mahara el 13 de enero, caminando descalzo entre los soldados, para mostrarse como un penitente deseoso de expiar sus pecados pasados. Irónicamente, mientras sus sacerdotes entonaban plegarias y esparcían incienso, los soldados de Raimundo incendiaban Mahara a sus espaldas. Las semanas siguientes presenciaron la supervivencia de Raimundo Tancredo y Roberto de Normandía, que se unió al ejército principal 2 días después de su partida de Mahara. Shaizar y Homs se rindieron y sus mercados y contribuciones aportaron alimentos, armas y caballos al ejército exhausto. Luego vino la ciudad de Rafanilla, cuyos habitantes huyeron dejando abundantes alimentos en sus fértiles campos para que los cruzados los saquearan. Mientras los cruzados seguían la ruta costera hacia Jerusalén a través del valle de Albucaía, continuaron obteniendo abundante botín de las tierras verdes, a pesar de que pequeñas emboscadas seguían tendiéndose contra unidades aisladas. En el monte Ansariya, un alto promontorio rocoso coronado por una fortaleza, se vieron obligados a librar un enfrentamiento a gran escala. La guarnición resistió a los invasores y lanzó incursiones contra las filas cruzadas en marcha. Esto provocó un ataque brutal por parte de Raimundo. El ataque de aquel día no tuvo éxito, pero la inclinación de los cruzados hacia una violencia que parecía venir de otro mundo bastó para obligar a la guarnición a retirarse la noche siguiente. Raimundo tomó la fortaleza y pronto se asentaron allí los cimientos de la fortaleza que sería conocida en la historia como el Crac de los Caballeros. Esta victoria bastó para convencer al emir de Trípoli de presentar su sumisión, pues los árabes estaban en muchos sentidos satisfechos de librarse de los turcos selyúcidas, y todo parecía marchar conforme al plan hasta ese momento. Pero Raimundo cometió un nuevo error cuando permitió que lo arrastraran a otro asedio al decidir invertir esfuerzos en Arca. Mientras otras potencias de la región estaban dispuestas a pactar con los cruzados el ejército de Arca, decidió resistir y el asedio continuó durante semanas. En medio del combate, allí Raimundo y los demás jefes cruzados siguieron reuniendo tributos y provisiones especialmente de Trípoli hasta acumular tanta riqueza que establecieron una especie de fondo común del tesoro. Sin embargo, Arca no cayó con el comienzo de la primavera. Raimundo comenzó a sentirse agotado y sus hombres empezaron a quejarse del atolladero. En el norte, envió un mensaje a Godofredo de Bouillon y a Roberto de Flandes, que estaban asediando la ciudad de Jebail, informándoles de que un nuevo ejército se estaba reuniendo en Bagdad para aplastar a sus aliados en su marcha hacia Jerusalén. Y sus mensajeros les rogaron que avanzaran de inmediato. Alarmados por el mensaje, respondieron a la llamada y se dirigieron hacia el sur, pero Bohemundo de Tarento no se uniría a ellos. Bohemundo ya había aprovechado la ausencia de Raimundo de Antioquía para expulsar de la ciudad a lo que quedaba de sus fuerzas, y el hijo de Guiscardo se convirtió así en su gobernante indiscutido. Tancredo representaría así a la facción normanda en Jerusalén. A pesar de la llegada de Godofredo y Roberto Arca, seguía resistiendo. No había rastro alguno del nuevo ejército de Bagdad. Las divisiones dentro de sus filas se intensificaron hasta tal punto que el místico Pedro Bartolomé murió en una ordalía por fuego mientras trataba de demostrar la autenticidad de la Santa Lanza hallada en Antioquía. Todo derivó en un tumulto en medio del campamento cruzado y Pedro murió a causa de sus quemaduras o fue ejecutado por una multitud furiosa. En cualquier caso, había llegado el momento de que Raimundo aceptara que no sería señor ni de Antioquía ni de Arca, por lo que cedió a la voluntad de sus hombres y de sus aliados de marcharse y levantó el asedio. Pese al fracaso, el ejército cruzado no abandonó Arca como un ejército derrotado, sino que sus peregrinos guerreros se hallaban exultantes por completar la última etapa de una travesía que muchos de ellos habían comenzado 3 años antes. El avance final fue tan rápido que cuesta creerlo. Después de abandonar por fin Arca el 16 de mayo de 1099, los cruzados retomaron la ruta costera pasando por Ras al-Shaka, donde se vieron obligados a marchar en fila entre el acantilado y el mar. Para el 19 del mismo mes habían cruzado el río Nahr al-Kalb y llegaron a Sidón al día siguiente. La guarnición de la ciudad lanzó un ataque contra un grupo aislado de cruzados, pero el ejército estaba bien provisto de caballos y una fuerza de caballería los persiguió hasta sus murallas. En los días siguientes pasaron por Tiro Acre y Cesarea, y luego se dirigieron hacia el interior a la región de Arsuf. Desde allí encontraron Ramla abandonada por su guarnición
y repleta de alimentos, por lo que descansaron allí 3 días antes de partir hacia Jerusalén. Al caer la noche se encontraban a menos de 10 millas de la ciudad santa y acamparon en la aldea de Cubeiba. Como si una señal divina los hubiera enviado, llegó una delegación de Belén, lugar de nacimiento de Cristo, pidiendo liberación. Una fuerza armada partió de inmediato y la silueta de las torres y monumentos de Jerusalén se perfiló claramente en el oscuro horizonte como una sombra tenue. Muchos soldados de la cruzada ya no pudieron esperar más y marcharon en la noche hacia la gran ciudad, llegando a las colinas que la rodeaban justo a tiempo para contemplar la salida del sol sobre sus murallas sagradas. Muchos lloraron al verla, pero quienes tenían una determinación más firme no perdieron de vista el hecho de que tendrían que librar una batalla por aquella muralla sagrada. Mientras los fieles alzaban las manos al cielo en oración, los más fuertes y diligentes examinaban las defensas, las murallas. Medían aproximadamente 2,5 millas de largo, alcanzaban 50 pies de altura en algunos lugares y tenían unos 10 pies de grosor. Había algunos terrenos llanos donde podía desplegarse tropas en el norte y en el sudoeste, pero esto había sido compensado con la adición de una segunda muralla exterior delante de la principal defensa septentrional. 5 enormes puertas coronadas por torres defensivas dobles adornaban las murallas de la ciudad, a las que los cruzados dieron nombres semejantes a los que habían dado a Antioquía. También había fortalezas fortificadas, la torre cuadrangular en la muralla noroeste y la torre de David, situada en algún punto bajo la muralla occidental. Las enormes piedras con las que había sido construida estaban unidas con plomo, lo que la hacía casi inexpugnable. Los estudiosos entre los cruzados sabían que un ejército romano plenamente equipado y profesional de 50.000 hombres había pasado 4 meses luchando encarnizadamente calle por calle para tomar la ciudad. Los cruzados, por el contrario, se encontraban en una posición mucho más frágil. Los fatimíes que controlaban la ciudad habían malinterpretado las intenciones de los latinos, creyendo al principio que eran soldados del ejército del emperador romano Alejo. Posteriormente comprendieron su error y ahora estaban preparando en Egipto un poderoso ejército para lanzar un contraataque. El gobernador fatimí de Jerusalén, Iftikhar al-Dawla, mandaba alrededor de 4.000 hombres reforzados por 400 jinetes de élite. Además había envenenado todos los pozos que rodeaban la ciudad. Dado que la sed se convirtió en un problema casi inmediato y con un nuevo ejército avanzando hacia ellos desde el sur en cualquier momento, los cruzados no tuvieron más opción que lanzar un asalto relámpago. Como en Antioquía, los cruzados establecieron sus campamentos en distintas posiciones alrededor de la ciudad. Raimundo de Tolosa tomó posición frente a las murallas del sur, mientras los francos del norte, como Godofredo de Bouillon, Roberto de Flandes y Tancredo, se situaron en el lado opuesto. Además de la escasez de agua potable, los cruzados comprendieron también que el campo estaba desprovisto de bosques y matorrales, lo que hacía imposible construir máquinas de asedio. Así pues, lanzaron su primer ataque contra la ciudad el 13 de junio con una sola escalera de asedio que estaba en posesión de Tancredo. Pero fracasó. Los jefes de la cruzada pasaron los días siguientes en reuniones apresuradas mientras la sed empezaba a abatir a los peregrinos. Los destacamentos se vieron obligados a internarse cada vez más en busca de la preciada agua bajo el intenso calor del verano, y el enemigo, ya fuera fatimí u oportunista, los acechaba junto a cada pozo y cada manantial. Después de la euforia por haber llegado a la capital sagrada, la situación resultaba agotadora y dispersa. Pero parecía que Dios había concedido a la cruzada un milagro el 17 de junio, cuando llegó la noticia de la llegada de una flota genovesa al puerto de Jaffa que no traía refuerzos ni provisiones adicionales, sino un valioso cargamento de madera y herramientas de carpintería. La tropa cruzada enviada para escoltar el material desde el puerto tuvo que librar una dura batalla contra una patrulla fatimí de 600 hombres que se dirigía al puerto, y los propios genoveses se vieron obligados a hundir sus barcos cuando apareció la flota fatimí al acecho. Pero a partir de aquella situación de estancamiento, la cruzada dispuso de pronto de todas las herramientas necesarias para construir un arsenal de mortíferas armas de asedio. Otra buena nueva llegó de parte de habitantes locales simpatizantes que lograron guiar a los grupos de trabajo cruzados hasta los bosques de la región, que podían proporcionar más madera en bruto. Mientras la mayor parte del equipo pesado se construía en el lado norte de la ciudad, Raimundo de Tolosa ordenó construir armas de asedio en las laderas del monte Sión y dispuso que se llenara el foso con piedras para facilitar el cruce de sus hombres. Los métodos de intimidación psicológica que habían marcado la marcha de los cruzados desde Anatolia se pusieron en práctica incluso antes de llegar a las murallas de Jerusalén. Se decapitó a prisioneros ante la vista de los defensores.
Al menos un espía selyúcida fue colocado en una catapulta y lanzado contra las murallas. Por su parte, la guarnición levantó cruces, escupió sobre ellas y orinó sobre ellas. Poco antes del ataque final, el 15 de julio, el místico Pedro Desiderio difundió en el campamento cruzado la noticia de que había recibido una revelación. Ademar de Lepuy se le había aparecido en una visión y le había dicho que para obtener la victoria, los peregrinos debían cumplir un acto específico de devoción. Así los fatimíes en las murallas de Jerusalén observaban con una mezcla de estupor y temor a los cruzados avanzar descalzos alrededor de la ciudad, portando iconos y la nueva cruz dorada que Godofredo de Bouillon había ordenado fabricar como símbolo de los peregrinos. Se detuvieron para escuchar sermones en el Monte de los Olivos, donde Cristo se había alzado, y luego continuaron su camino hacia el monte Sión. Mientras los peregrinos pasaban junto a la puerta de Sión, la guarnición lanzó una lluvia de flechas que alcanzó a sacerdotes y orantes indefensos, encendiendo aún más el creciente fervor cruzado por la batalla venidera y provocando burlas mordaces. Para el 13 de julio, las máquinas de asedio cruzadas habían sido construidas y colocadas en posición. 2 torres de asedio se alzaban a ambos lados de la ciudad. La torre septentrional de Godofredo, situada frente a la puerta cuadrangular, junto a un gigantesco ariete. Diversos tipos de catapultas y pantallas de mimbre, cubiertas con tela, para proteger a los sitiadores de los proyectiles lanzados desde las murallas. Esta vez también había abundancia de escaleras de asedio. En respuesta, los fatimíes llevaron sus catapultas a las murallas y se prepararon para lanzar un bombardeo de contrapartida. Durante la noche los cruzados comenzaron su labor y en la mañana siguiente la luz del amanecer reveló un cambio aterrador para los fatimíes en la muralla norte. Los cruzados habían diseñado sus máquinas de asedio de manera que cada pieza, incluso las enormes torres, pudiera desmontarse rápidamente, trasladarse y volver a ensamblarse. Ahora sus torres estaban situadas a 1 kilómetro más abajo de la línea inicial en un terreno más llano, y los fatimíes encontraban enormes dificultades para desplazar a sus fuerzas a lo largo de una muralla mucho más estrecha para oponerse a ellas. El ataque comenzó desde ambos lados de la ciudad, aunque la mayor parte del esfuerzo se concentró en el lado norte. Mientras la artillería mantenía su bombardeo constante contra las murallas, el ariete cruzado del norte fue desplegado en un intento inmediato de derribar el muro. Mientras tanto, en el lado sur los hombres de Raimundo empujaron su torre de asedio hacia adelante. Junto con su artillería, los fatimíes habían almacenado aceite y otras sustancias inflamables que arrojaron ahora sobre los atacantes, quienes intentaban protegerse con sus escudos móviles de mimbre cubiertos con pieles tratadas. Fue brutal y espantoso, pero en el norte el ariete logró por fin abrir una brecha en la muralla. De inmediato los fatimíes arrojaron más aceite y tablones especialmente diseñados, tachonados con clavos, que se adherían al ariete y lo incendiaban. Los cruzados intentaron desesperadamente rechazar los ataques fatimíes y apagar las llamas. Mientras tanto, en el sur, la sección de Raimundo de Tolosa encontraba una resistencia igualmente dura, quizá incluso la mayor parte de la guarnición, ya que en su lado no existía una segunda muralla y apenas conseguían avances significativos. En el lado norte los cruzados rechazaron los contraataques fatimíes y apagaron el fuego, pero comprendieron entonces que el ariete había quedado atrapado entre los escombros caídos de tal modo que bloqueaba el avance de su torre. Surgió una situación absurda cuando decidieron que la única manera de despejar la brecha era incendiar el ariete allí mismo. Al ver lo que los cruzados pretendían hacer, los fatimíes corrieron con agua intentando apagar el fuego precisamente en la misma sección que ellos mismos habían tratado de prender momentos antes. La batalla del primer día terminó con la destrucción del ariete, pero los cruzados habían alcanzado la muralla interior en el umbral septentrional menos fortificado. En el otro lado, la torre del sur se retiró fuera del alcance de la artillería fatimí. A la mañana siguiente, estalló una lucha sangrienta cuando los cruzados del norte se apresuraron a empujar la torre de asedio coronada por la cruz de Godofredo a través de la brecha en dirección a la muralla interior, mientras los fatimíes lanzaban contra ella todo cuanto podían para destruirla. Los cruzados vencieron en aquella carrera y lograron orientar la torre contra ellos. Aunque las catapultas situadas sobre las murallas no eran eficaces a tan corta distancia, ambos bandos utilizaron hondas arcos y ballestas, además de vasijas de aceite ardiendo en una dolorosa apuesta sangrienta entre la muerte y las heridas graves. Los cruzados dominaron ahora la situación porque la torre era más alta que la muralla y barrieron los parapetos inferiores con una lluvia de proyectiles mortales. En el lado sur, la torre también avanzó, pero allí los fatimíes consiguieron emplear sus bombas incendiarias con gran eficacia, y la torre comenzó a arder de forma incontrolable.
En el sector norte, la guarnición lanzó su última apuesta, utilizando una clase de fuego griego que se extendía aún más cuando se le arrojaba agua. El incendio se propagó y por un momento creyeron haber encontrado la solución para detener la invasión. Pero los cruzados habían sido advertidos sobre esta arma por sus partidarios locales, y los hombres de Godofredo utilizaron una reserva de vinagre que conservaban apagando así las llamas. Una vez despejado de defensores, el parapeto frente a la torre Godofredo y sus hombres abatieron una de las grandes barreras de madera y ocultaron escudos cubiertos para formar un pasadizo provisional y tambaleante, lanzándose luego hacia las murallas de Jerusalén. Los dos primeros hombres en cruzar fueron los hermanos Ludolfo e Engelberto de Tournai, y pronto se les unieron Godofredo y otros más. Después de una feroz defensa de día y medio, los defensores fatimíes que se habían mantenido firmes se retiraron y el pánico se extendió por toda la ciudad. Es probable que la reputación de los cruzados como fanáticos caníbales los hubiera precedido, además de que los defensores se veían superados por el enemigo atacante en una proporción de 4-1. En el lado sur de la ciudad, la defensa se mantuvo firme, pero Raimundo y sus hombres observaron con asombro cómo los fatimíes desaparecían de las murallas e incluso saltaban desde ellas para huir. Comprendieron que la batalla se había inclinado a su favor y que la ciudad por la que habían combatido a través de 2.500 millas de tierras hostiles estaba ya al alcance de sus manos. El terreno quedó abierto ante ellos y irrumpieron desde todos los lados, y los fatimíes fueron derrotados. La salvación había llegado para los hombres que habían respondido al llamamiento del Papa Urbano II años atrás. Eran la primera fuerza occidental que lograba combatir con éxito en esta región oriental desde las conquistas de la República Romana. En cuanto a los habitantes de Jerusalén y los fatimíes que no pudieron escapar un miedo sofocante y total, se apoderó de ellos mientras el éxtasis de la victoria y su locura indescriptible comenzaban a dominar a los cruzados que avanzaban. En un torbellino de violencia, Jerusalén entró en una nueva era,